Bien, continuando con tanque de reserva, le quería comentar un detalle que se me pasó de que si bien los tanques, los caños de plástico, eh, bueno, no tienen ese problema de acumulación de sarro adentro, hay que tener cuidado porque como es un plástico, si el caño está a la intemperie, más precisamente eh, bajo los rayos solares, ¿qué pasa con el plástico y el calor o los rayos UV solares? Bueno, se va degradando. Entonces puede ocurrir, como hemos tenido en varios casos, caños de plástico que se vuelven rígidos y luego es posible quitarle, sale con la uña el plástico porque se va degradando bajo la acción de los rayos ultravioletas. ¿Sí? Bueno, eso es algo que no tiene el metal y sí tiene el plástico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, eh, ya previendo eso, cuando se inventó el tema del plástico y los caños, bueno, vinieron algunos tipos de protecciones, como esta cobertura, que se llama cobertor, el nombre comercial, cobertor con B corta, que es una malla de poliuretano expandido y que exteriormente tiene una lámina de aluminio. Entonces es posible comprar por separado este elemento, que viene en tiras de 1 metro o más puede ser también, porque eso va cambiando constantemente en el mercado, y se protege al caño, como pueden observar acá, se lo protege al caño exteriormente, y de esa manera los rayos ultravioleta son detenidos por la capa de aluminio. ¿Sí? Además, puede utilizarse para las cañerías de agua caliente, ya que ese poliuretano que tiene es un gran aislante térmico. ¿Sí? Es un gran aislante térmico. Entonces, se suele usar también en la cañería distribución de agua caliente. Pero en la distribución de agua fría también, porque imagínense ustedes que salga cañería de plástico del tanque de reserva, ¿no? E ingrese a la vivienda. Algunos de ustedes habrán vivido la situación de que en verano, cuando el tanque de reserva está con los rayos del sol, uno se va a duchar y el agua sale caliente, ¿no? Por lo menos a mí me pasó más de una vez, sale el agua caliente, aunque ponga solo fría, el agua ya viene del tanque de reserva con una elevada temperatura, ¿no? Porque está todo el día y varios días bajo la influencia de los rayos solares directos, por lo menos los tanques que están así, expuestos al sol, ¿no? Los tanques de plástico expuestos al sol. Entonces, si en la cañería también se produce una ganancia de calor del fluido. Entonces, si esa cañería que sale del tanque por ahí va arriba de un techo, en una terraza, a la intemperie, bueno, tiene ganancia de calor, ¿no? Entonces protegemos el tanque de reserva, pero en la cañería se produce ganancia de calor. Entonces, en esas cañerías horizontales o las cañerías de distribución que salen del tanque de reserva, se coloca este cobertor, esta cobertura, digamos, esta protección, que no solamente es contra los rayos ultravioleta, sino también térmica. ¿Sí? Y bueno, obviamente también sirve para el caso del invierno. Hay lugares acá, por ejemplo, en Oberá, que hay barrios que me tocó en algún invierno, por ejemplo en el 2007, registrar temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. ¿Qué ocurría? Que en los barrios Liproda, algunos barrios Liproda, por ejemplo el barrio Las Palmas, que está acá cerca en Oberá, los tanques están sobre unas columnas metálicas independientes de la vivienda y desde ahí baja las cañerías a distribución a las viviendas. ¿Sí? Bueno,
en esas bajadas de agua solía congelarse la misma y por lo tanto no circulaba el agua, ¿no? Hasta cierta hora de la mañana, donde la temperatura subía por encima del 0 grados Celsius y se fundía el agua que estaba dentro de la cañería, ¿no? Eso acá no verá en invierno, no en todos los inviernos, en algún invierno muy crudo, como por ejemplo fue el del 2007, ocurrió eso. Entonces, si colocamos este tipo de protección térmica, podemos llegar a evitar ese inconveniente, ¿no? De por sí, el plástico ya es un aislante térmico mucho mejor que el hierro galvanizado, ¿sí? Pero bueno, a tener en cuenta. ¿Y qué pasa con los accesorios? Codos, T, por ejemplo, donde esta vaina no podría ingresar. Para eso existe esta cinta IPS solar, IPS solar, que larga esta marca, IPS, y que es una cinta de aluminio que se envuelve, que envuelve a los accesorios, las curvas, codos, T, reducciones, ¿no? En todos estos elementos donde la vaina esta no entraría cómodamente, no entraría directamente. Entonces, se utiliza esta cinta para forrar todos esos elementos y proteger de los rayos ultravioletas a la cañería y los accesorios, o sea, los elementos que componen esa parte de la instalación que está bueno, expuesta a los rayos solares. ¿Sí? Voy a volver a compartir pantalla. Bien, ahí estamos nuevamente en nuestro tanque de reserva y yo incorporé un puntero láser solo para que vean de que me voy acomodando a la tecnología. Bien, entonces habíamos visto el ingreso de agua cuando viene directamente de red a la izquierda de su dibujo y luego cuando viene desde el tanque de bombeo a la derecha. ¿Sí? Las dos cosas no ocurren al mismo tiempo, ocurre o una o ocurre la otra. ¿Sí? Hubo un caso de un cliente que me pidió que el agua subiera de red si hubiera presión disponible, y si no hubiera presión disponible, entonces se utilizara un tanque de bombeo que le instalamos pequeño en la parte de abajo, en la parte inferior de la torre del tanque de reserva, ¿no? Bueno, ahí hubo que estudiar un poco y bueno, sacamos algo donde una serie de conexiones y con flotante eléctrico, pero bueno, se ponía solamente en marcha si no estaba pudiendo acceder agua desde la red. Solamente le comento esto para decirle que no es así exacto, que es un sistema o el otro. Me tocó en una oportunidad o un par de oportunidades hacer el sistema mixto, ¿no? Pero bueno, eso necesita más estudio y bueno, en todo caso, después hablamos en otro momento. Bien, les comentaba que interiormente el tanque tiene capas que protegen el agua en cuanto a su contaminación, ¿no? O sea, los tanques de hormigón armado no son crudos adentro, sino que tienen pinturas especiales, como las pinturas de piscinas, por ejemplo, que no atacan el producto, el agua que está adentro. ¿Ok? Los tanques bueno, sobre los tanques de plástico ya hemos visto en tanque de bombeo los distintos tipos que hay, de fibrocemento, de plásticos, de polietileno, de fibra de vidrio, de acero. Bueno, todo eso que vimos en tanque de bombeo se aplica acá también. Acá solamente que ven un detalle, nada más, de que sería, si como antes se hacían mucho los tanques
de hormigón y todavía se pueden seguir haciendo, ¿sí? Ven en este caso que tienen unos chanfles abajo. Esos chanfles también se ejecutan en las uniones verticales entre tabiques, ¿no? Tabiques laterales. Esto se llama tabique mayor, de hormigón armado. Estos son tabiques menores, porque, bueno, asumo que es de planta rectangular este tanque, ¿cierto? Y estamos viendo el lado más largo. El lado más corto es perpendicular a eso que estamos viendo nosotros. Por eso, en el lado más corto, es donde aparece este tabique en el medio, que se llama tabique divisor. Bueno, en hormigón armado van a ver todo el cálculo de esto. Yo por ahora solamente le estoy dando los parámetros de superficie que hacen los parámetros de su diseño para que pueda contener agua según las normas de obra sanitaria de la Nación. Bien, ¿cómo se ingresa para limpiar acá, a este tanque? Bueno, se puede hacer de dos maneras. Una que se utilizaba mucho antes y que yo, bueno, no recomendaría mucho hoy, pero se utiliza estas tapitas que ven uno en cada uno de los compartimentos, que se llaman tapa de acceso. Estas son tapas de acceso que pueden tener 50 centímetros por 50 centímetros de lado, o bien vienen unas circulares que se denominan tapa uso en el mercado y que también es de 50 centímetros de diámetro, ¿sí? Esas tapas de acceso tienen algunas particularidades. Por ejemplo, que se coloca dentro del tercio inferior del tanque de agua. ¿Por qué dentro del tercio inferior del tanque de agua? Bueno, eso va asociado con otra característica que tiene esta tapa, es que se abre hacia adentro del tanque, no hacia afuera. O sea, se coloca el marco en el momento que se va a hormigonar el tabique longitudinal, y luego la tapa va en la parte interna del tanque, ¿no? Y mediante unos tornillos y unas mariposas se ajustan a unas varillas que están en la parte exterior. Entonces, al colocarlo dentro del tercio inferior del tanque, si alguien quiere abrir esa tapa y resulta que no está vacío el tanque, el agua dentro va a ejercer su mayor presión en la parte inferior del tanque, ¿sí? Porque tiene una distribución triangular el agua, y hay depresiones, una distribución de presiones triangular contra el tabique ese, entonces la mayor presión va a ejercer en la parte inferior. Por esa razón, las tapas de acceso se construyen cuando están en el tabique lateral, dentro del tercio inferior de la altura total del tanque. Entonces, si alguien quiere abrir, se va a encontrar con la oposición del agua desde adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Por esa razón se realiza dentro del tercio inferior. Y por eso aparece acá una cota que dice H/3, la parte superior de la tapa de acceso. ¿Está? H/3 es la parte superior, no en el eje de la tapa de acceso como algunos alumnos me grafican, sino que toda la tapa de acceso debe estar dentro del tercio inferior de la altura total del tanque. ¿Está? Bien. Ahora bien, todo el fondo no es plano, como figura acá. Bueno, aunque sí está escrito algo que dice que hay una pendiente mínima de 1/10, desde los bordes de cada espacio, desde los bordes inferiores hasta la salida del tanque. Hay una pequeña pendiente desde los bordes del tanque hasta la salida del tanque, ¿no? Cosa que ya de fábrica viene en los tanques de polietileno, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y como pueden ver, el tabique intermedio no llega hasta la tapa, hasta la losa de tapa, sino que deja ahí un espacio como para que haya conexión de aire entre los dos
compartimento, ¿sí? Además, se complementa con un caño de ventilación. Uno solo, algunos colocan un caño de ventilación acá y otro caño de ventilación acá. No tiene sentido, ya que estos dos compartimentos están vinculados por esta parte superior. Ven que el pelo de agua no llega hasta arriba, no pasa por encima del tabique divisorio. El tabique divisorio no llega hasta arriba. A veces se le suele hacer llegar al tabique divisorio hacia arriba, pero se dejan unos huecos rectangulares a lo largo de ese tabique, divisorio, unos huecos rectangulares en el hormigón que vinculan el aire entre ambos tabiques. Este caño de ventilación asegura de que haya presión atmosférica dentro del tanque de reserva, ¿sí? Y de esa manera pueda circular el agua más libremente hacia la distribución del edificio. ¿Ok? A ver, tengo en el chat una pregunta. Si se utiliza dos tanques de plástico, se pone, Cristian, si te estás refiriendo al caño de ventilación, la respuesta es no. Se coloca un caño de ventilación por cada tanque, ya que son independientes, no tienen conexión aérea entre los dos. Entonces, cada uno de los tanques de plástico debe tener su caño de ventilación. ¿Está? Y ahí me hiciste pensar en otra cosa. Si se colocan dos tanques independientes de plástico, el ingreso de agua sigue siendo uno solo. El ingreso de agua sigue siendo uno solo. ¿Por qué? Porque los dos, o los tres, o los cuatro tanques que se dispongan como tanque de reserva, se van cargando al mismo tiempo por el sistema de vasos comunicantes que genera el elemento que se encuentra debajo, que pueden observar acá ustedes, que se llama puente colector. Que ya vamos a hablar inmediatamente ahora de eso, pero lo interesante, y que me hiciste acordar, Cristian, es que se coloca un solo ingreso cuando existen tanques individuales. No tiene cada tanque su ingreso de agua. ¿Está bien? En cambio, el caño de ventilación sí. Si son individuales, cada tanque debe tener su caño de ventilación. Bien, espero que se haya quedado claro. Bueno, ok. Entonces, continuamos. ¿Cómo sale el agua del tanque de reserva? En este caso, que es bipartimentado, tenemos dos salidas, uno por cada compartimento, ¿sí? Ahí se encuentra entonces la conexión tanque, que es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿recuerdan? La conexión tanque está abajo, y hay uno por cada compartimento. A partir de ahí se desarrolla este elemento que es el puente colector. El puente colector colecta agua de los dos compartimientos que están separados por el tabique divisorio. ¿Ok? Faltaría una o dos tapas superiores para reparación de flotante. Muy bien. ¿Sí, Raúl? Efectivamente. Bueno, entonces, es cierto. Gracias, Raúl. Acá arriba se incorporaría una tapa que se llama tapa de inspección, TI, con mayúscula las dos letras, y que es una tapita que se coloca, en el caso de ingreso de agua de red, cerca del flotante mecánico. ¿Sí? Si tiene dos tanques independientes, ¿qué flotantes llevarían? Si tiene dos tanques independientes y viene desde red el agua, lleva un solo flotante mecánico, uno de los tanques. El que recibe el agua tiene un flotante mecánico, solo él y ya está. ¿Está? Y si en cambio
Y si viene de tanque de bombeo y son varios tanques independientes de polietileno, también lleva un solo flotante eléctrico. No lleva un flotante eléctrico por cada uno de los tanques, ya que todos los tanques van elevando su nivel de agua y descendiendo su nivel de agua al mismo tiempo, porque están siendo unidos por el puente colector que vamos a describir en un rato. La finalidad de los tubos de respiración es para evitar el aire en las tuberías. No. Los caños de ventilación es para que haya presión atmosférica dentro del tanque, no se produzca un vacío parcial. Si no existiera un caño de ventilación arriba, al descender el agua, la masa de aire que está arriba podría tener un vacío parcial y de cierta manera impedir un mejor escurrimiento del agua hacia la salida. ¿Se entiende? Estos otros cañitos que están acá, todavía no los expliqué, se llaman ruptores de vacío y todavía no los expliqué. ¿Sí? Por ahora solo le hablo de este cañito, que es caño de ventilación. Nada más. Todos estos otros cañitos todavía no les expliqué para qué sirven. ¿No? Ya vamos a llegar. Muy bien, me parece que están atentos. Me gusta eso. Bien ahí, bien ahí. Bueno, perfecto. Entonces, en el caso de que exista la subida de agua desde el tanque de bombeo, esa tapa de inspección que se coloca acá en la tapita, acá en la tapa del tanque, estaría cerca del flotante eléctrico. Por cualquier desperfecto que pueda tener el flotante eléctrico se pueda acceder a él. ¿Sí? Completando el tema del ingreso para la limpieza, es también posible no colocar esta tapa de acceso acá, en el tabique vertical, ¿no? En el tercio inferior, sino colocar en la tapa de hormigón, en la tapa del tanque de hormigón armado. Es decir, colocar estas tapas de acceso acá en la losa tapa del tanque. ¿Sí? En los tanques de polietileno ya viene prediseñada el ingreso por la parte superior. Ahí está la tapa grande de rosca, ya viene premoldeada, listo, está. Pero en las de hormigón hay que hacerla. Entonces, es posible hacerla acá arriba. A mí me convence más acá arriba porque cuando están acá abajo están siempre en contacto con el agua y después con el tiempo pueden rumbrarse, etcétera, etcétera. Entonces me convence más que esté las tapas arriba. El tema es que cuando las tapas están arriba, bueno, si el tanque es muy elevado, tiene una gran altura, hay que poner una escalerita para ingresar y cuando se pone la escalerita, a veces la escalera, bueno, daña la pintura de la losa fondo del tanque de hormigón. ¿Sí? Y eso puede llegar a pasar. Y uno no puede largarse así nomás adentro del tanque porque después cuesta mucho salir. Entonces, si el tanque no es muy alto, ¿no? Si tiene 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, bueno, se puede hacer tranquilamente arriba las tapas de acceso y se ingresa, se limpia, se sale. ¿Está? Pero bueno, en fin, yo he diseñado y han construido tanques con la tapa a los costados y bueno, funcionaron, funcionan, ¿está? Pero está todo el tiempo sumergido y tiene unos rings de goma, de neoprene, para impedir que el agua salga, para un cierre hermético. Pero con el tiempo ese O-ring, bueno, puede ir resquebrajándose por contacto con la atmósfera y eso puede producir algún tipo de pérdida de agua. En cambio, si está arriba, en la tapa, en la losa de la tapa, bueno, no importaría si por ahí pierde algo de hermeticidad porque está en la parte superior. Tanto la tapa de inspección como la tapa de acceso, si están en la losa tapa, se fabrican de cierta manera que el agua de lluvia
no ingresa dentro del tanque. O sea, se realiza el hormigón a veces se le hace como algún sobrerrelieve y las tapas se colocan desde arriba, calzando ese sobrerelieve exteriormente. Entonces el agua que pueda caer de lluvia ahí no ingresa, porque no puede ingresar en esos lugares. Entonces la tapa es como un capuchón que encastra justo donde está el sobrerelieve del hormigón. ¿Entiendes? Entonces cuando se la abre, además cuando se abren esas tapas, si están en la parte superior del tanque, tienen un sistema donde se abre y no es posible abrirla completamente y dejar así destapada, porque eso tiene a veces la consecuencia de que no la vuelven a tapar y queda abierta a la intemperie, a los animales, a los insectos, al polvo, a todo, ¿no? Entonces, las tapas se abren hasta un ángulo donde, hasta ahí, donde si se la suelta, vuelve a cerrarse solita. Entonces se las abre, se enganchan con una cadena o con un elemento de sujeción, se ingresa, se hace la limpieza y luego, bueno, responsablemente hay que volver a cerrarla, a taparla. ¿Ok? Bueno, son muchos detalles. En fin. El agua sale de cada uno de los compartimientos, en este caso 2 nada más, mediante la conexión tanque, que son estas 2 conexiones tanques, y luego descienden y se encuentran con estos accesorios, que son unas T, ¿no? Y a partir de esas T se desarrolla el puente colector. De esas T hacia abajo aparece lo que vimos la clase pasada, las válvulas de limpieza. En este caso, pueden ser simples válvulas esclusas de media vuelta, esféricas, está perfecto. Y el diámetro de estas válvulas de limpieza va a depender del volumen de agua que tenga el compartimiento que va a desaguarse por esa válvula de limpieza. Entonces hay una tablita, que después la voy a mostrar, de la Obra Sanitaria de la Nación, donde se indica, dependiendo de cuál es el volumen de agua de ese compartimiento que esa válvula de limpieza va a desaguar, cuál es el diámetro mínimo que tiene que tener. ¿Está bien? Así que eso se calcula. El diámetro de la válvula de limpieza esta se calcula. Y no es el diámetro del puente colector y de la salida. No es ese diámetro. Esto también se calcula, pero no es ese diámetro. Es otro que va a surgir de una tabla que ya les voy a decir. Bueno, desde acá se desarrolla el puente colector, ¿sí? Y el puente colector tiene en cada uno de los extremos una llave de paso. ¿Para qué sirven estas 2 llaves de paso que sí o sí hay que colocarlas? Pues para realizar la limpieza parcial del tanque de reserva, ¿no? Entonces, supongamos que queremos limpiar este compartimiento del tanque de reserva. Bueno, cerramos esta llave de paso, abrimos esta válvula de limpieza y vaciamos esta parte del tanque de reserva. Mientras tanto, esta otra parte, la de la izquierda, continúa funcionando. ¿Está? Obviamente que hay que detener el tema del contacto de las bombas mediante una llave. Se corta el funcionamiento de las bombas en ese momento, porque el flotante eléctrico puede estar, ¿ves? Justamente está de este lado. Entonces, si descendemos esto, va a entender el sistema de que el tanque de reserva está llamando a la suba de agua. Y no es así. Estamos haciendo una limpieza, un mantenimiento. Por lo tanto, se corta la energía del sistema de electrobombas automáticas. ¿Está? Para que no se accione de válvula. Ok. Entonces, de esta manera, se produce la limpieza, el desagüe de este compartimiento. Luego ingresa un personal,
limpia todas las paredes, como vimos con el tanque de bombeo, de la misma manera, y luego se cierra la llave de paso de esta válvula de limpieza, se abre nuevamente esta llave de paso, y bueno, parte del agua que está en el compartimento de la izquierda pasará por vasos comunicantes al compartimento de la derecha, se equilibra el nivel entonces, se va a equilibrar el nivel en algún lugar, y a partir de ahí automáticamente se conecta al flotante eléctrico y se vuelve a completar el volumen del tanque. ¿Bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo cómo se limpia el tanque? Y luego se repite la operación con el otro compartimiento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ok. En el caso de las viviendas que no necesiten servicio contra incendio, desde este puente colector se distribuye el agua a partir de una o varias bajadas. Se denominan bajadas de agua fría. Solamente baja agua fría a partir de este tanque de reserva. ¿Ok? Y se distribuirá según diseño, según criterios de diseño, que vamos a ver también adelante, se va a distribuir en todo el edificio según distintos criterios de diseño. ¿Está? Ahora, cuando el tanque es de reserva tipo mixto, es decir, que también tiene agua contra incendio, la situación cambia. ¿Por qué? Porque es necesario que la reserva contra incendio no sea utilizada nunca para uso sanitario. Me refiero a que siempre exista ese volumen de agua por si existe un incendio, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos de que exista siempre ese volumen de agua en el tanque de reserva? Bueno, existen un par de opciones para realizar eso. Primero todo le voy a comentar esta, que es la que más se utiliza y la más saludable. El primer puente colector que le acabo de comentar sería el puente colector principal. Y a partir de ese puente colector principal, que toma el agua desde el fondo del tanque, es desde el cual se desarrollan las cañerías para uso contra incendio. Desde ese puente colector principal. ¿Está? Entonces se sacan directamente las bajadas para uso contra incendio desde este puente colector principal. Las bajadas para uso sanitario van a generarse a partir de otro puente colector, ¿no? Que va a ser llamado puente colector de uso sanitario. Y que se va a colocar, que puede colocarse a la misma altura del puente colector principal, pero separado de él. Acá en el dibujo aparece así más abajo, pero es simplemente por una cuestión de dibujo, para no ensuciar el dibujo, que esquemáticamente coloco el puente colector de uso sanitario en otro lugar más debajo, pero puede ir a la misma altura del puente colector principal. Pueden ir en forma paralela a los dos, uno al lado de otro, o pueden ir perpendicular también, no hay problema. El único tema es que va separado del puente colector principal. ¿Y cómo llega el agua del puente colector principal al puente colector de uso sanitario? Mediante este sifón invertido que pueden observar. ¿Ah? Entonces, se saca una cañería del puente colector principal que sale hasta los límites del tanque de reserva, asciende hasta una altura que se calcula, y luego desciende y a partir de ahí se desarrolla
el colector de uso sanitario. Este sifón invertido, ¿qué hace? Hace que cuando el agua llega hasta esta altura, no pasa desde el colector principal al colector de uso sanitario. Es decir que, como pueden observar en esta diapositiva, acá la cota en altura de este volumen de agua, en la parte superior indica que es todo lo que se va a poder utilizar para uso sanitario. Mientras que en la parte inferior se desarrolla otra cota donde se indica que va a ser para uso contra incendio. ¿Está? Entonces, todo este volumen superior es el que va a ser utilizado para uso sanitario. Es decir, que va a salir de esta cañería del colector principal, recorre el sifón invertido y luego se distribuye a lo largo de todas las bajadas que van a estar conectadas al puente colector de uso sanitario. ¿Está bien? Ahora todo el agua va a recorrer todo el tanque, y va a salir por el fondo. ¿Está? O sea que todo el tiempo va a estar fluyendo el agua hasta el fondo del tanque de reserva y saliendo por ahí. Quiere decir que va a haber un movimiento continuo, un flujo continuo de toda el agua saliendo por la parte inferior. ¿Por qué esto es interesante? Porque entonces nos puede dar a nosotros una idea de que no va a haber agua estancada durante años ahí adentro. ¿Sí? ¿A qué fenómeno está asociado eso? ¿Qué es eso, Mauricio? ¿El sifón? Es que simplemente el sifón invertido, tal vez te refería a eso. Cuando el agua va bajando, bajando, bajando por gravedad, cuando llega a este punto de la parte inferior del sifón invertido, ¿qué va a pasar? El agua llega hasta acá y acá equilibra el nivel de agua de adentro del tanque reserva con el del sifón invertido. Por lo tanto, el agua sube, pero el agua de adentro no tiene presión suficiente como para hacer que pase el agua, el sifón invertido. Por lo tanto, queda a ese nivel el agua. ¿Se entiende? Ahí queda a ese nivel el agua. Lo que algunos hacen, alguna bibliografía indica a su vez, es colocar acá también un caño de ventilación en esta parte del